unas cubiertas plastificadas, que creo que el cartón de dentro es de una caja de galletas, de Antoñita, y al traer este libro, pues bueno. En fin, voy a intentar calmarme un poquito después de este momento, ¿no? Bueno, pues en este 2014, Posada celebra el 750 aniversario del privilegio de villazgo y amojonamiento de su término, dado a 28 de febrero de 1264, y el 700 aniversario de la construcción de su fortaleza, ordenada a 25 de octubre de 1314, y en cuya víspera nos encontramos precisamente hoy, 24 de octubre. El año pasado, desde Malenia Asociación Cultural, se decidió cumplir nuevamente con la elaboración de una publicación, al igual que hemos hecho en otras ocasiones. En ese punto me propuse gustosamente a redactarla, pues ya poseía una línea o esquema a seguir, además de esa inquietud de poder darle forma, es decir, ideas en la mente que esperaban su maduración. La directiva de Malenia aceptó, mientras poco a poco le iba informando de mi progreso. Dada la temática que debía regir este estudio, o sea, estos dos aniversarios, enseguida me quedó la preocupación sobre plasmar o no los momentos anteriores a estos acontecimientos. Pero enseguida lo tuve claro, por un simple motivo. Había que hacer un repaso histórico de nuestra población y sus territorios desde los inicios, desde el principio, desde los primeros restos materiales arqueológicos y paleontológicos que encontramos en Posada. Es así que ya tuve el marco cronológico: paleontología, prehistoria, edad antigua y alta edad media o época musulmana, donde a continuación ya nos encontraríamos con los momentos que ahora conmemoramos, es decir, los dos aniversarios, la época castellano-leonesa, la invasión cristiana. Este simple motivo que adelantaba ya, se debe a que hasta ahora solo contábamos con estudios más o menos extensos de las etapas más recientes, sobre todo los siglos XIX y XX, a excepción de las primeras páginas de Rodríguez Lara en su obra La Villa de Posada, esbozo histórico-cultural, y el primer artículo de la serie Las Posadas del Rey de Fernández González, que lo tengo aquí. Si bien este último autor amplió y renovó información desde época romana hasta el fin de la dominación islámica en unas 5 páginas, dicho sea de paso, equivalente a unas 100 de este libro que presentamos hoy, el resto de la compilación se completa con los datos históricos de nuestro pueblo a partir de la invasión castellana, donde ya la historia es más rica en documentos archivísticos, datos documentales que son más fáciles de consultar en un despacho que los datos arqueológicos existentes en medio de un zarzal en medio de la sierra. Algo parecido ocurrió con José Luis Rodríguez Lara, cuyo aporte se debe en buena parte a lo recogido con los estudios academicistas previos, citas bibliográficas de los siglos XVIII, XIX y XX. No obstante, todos siempre han sido libros de referencia en nuestra población, junto a los dos inolvidables volúmenes, Las pequeñas historias de Posada, de José María García Navilla. Otro de los motivos por los que nunca se ha escrito sobre nuestro pasado más pretérito, razón por la que tampoco hemos podido ni siquiera ya debatir sobre tal, es la inexistencia de actuaciones arqueológicas serias y rigurosas en nuestro término, sin opción a que podamos, a través de ellas, saber algo más sobre los asentamientos que ha tenido Posada. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si no la hemos tenido, ¿cómo vamos a tener una puesta en valor de nuestro patrimonio arqueológico? Sin duda, os habréis recordado que se ha hecho algo en cuanto a arqueología aquí en Posada. Sí. Posada ha contado con 5 intervenciones arqueológicas, 5. Una de ellas, un simple control arqueológico de movimientos de tierra. Estas son: el yacimiento Cuesta del Espino, en 1988, como bien ha dicho Ángel, el dolmen de la Sierrezuela, en 1991, el susodicho control arqueológico de movimientos de tierra en la cantera Virgen de la Salud, en 1996, Gradera la Grande, en 2006, y, si recordáis, las estructuras que están junto a la Torre de la Capilla, al tenor de la variante de Posada, en 2008. Vamos a hacer un breve repaso de ellas, porque creo que es el momento para hacerlo. Sobre Cuesta del Espino, explicado en este libro, decir que a pesar de ser conocido desde la década de los 70, fue en 1987 cuando se arrasó en 2 de sus flancos, con la obra de la doble vía. Su excavación arqueológica dio como resultado un establecimiento romano dedicado a la producción del aceite, es decir, una almazara, un molino. Tras su intervención, lo poco que quedaba del yacimiento fue abandonado hasta que en el 2008
hace muy poco tiempo, 2008, no estamos hablando de los 80, fue nuevamente arrasado. Esta vez aprovechando que se estaban acometiendo la obra de la variante, cuando una empresa vinculada a la misma decidió extraer tierra del propio yacimiento con una retroexcavadora, con el agravante que el yacimiento estaba fuera de los límites de la misma obra. Os dejo, si queréis, unos segundos para que podáis ver en el libro, que lo tengáis, la foto que hay en la página 43. Así aprovecho y bebo agua. Ahí podéis ver la foto desde el 88 al 2008 y a la actualidad. Página 43. Continuamos. ¿Qué decir del dolmen de la Sierra de Suela? Cuando veáis esta foto pasáis a la página 12. ¿Qué decir? Os lo diré yo. Hoy son 4 piedras hincadas en el suelo. Frase que he oído a más de una persona, entre ellas a nuestros políticos. Sin embargo, es la tumba carcolítica de unos 4.500 años de antigüedad más cercana al Valle del Guadalquivir en toda Andalucía. No confundáis mis palabras. Mi crítica va dirigida a la inexistencia de su puesta en valor por parte de ningún equipo de gobierno, hasta el presente. Y no hablo por hablar. Por un servidor y un compañero que se haya aquí sentado entre nosotros, ya hemos presentado dicho proyecto profesional desglosado y de todas las maneras posibles. Hoy por hoy, y desde mi punto de vista, el conjunto megalítico de la Sierrezuela me debate a mí mismo entre uno de los yacimientos más importantes de Posadas y 4 piedras hincadas en el suelo. No tengo ni idea cómo en 1996 se pudo hacer un control arqueológico del movimiento de tierra en la cantera Virgen de la Salud, que es la cantera que está junto al Chirineo. A pesar que resultó negativa, no apareció nada, me alegro muchísimo que se tomara esta medida preventiva cuando se decidió ampliar dicha cantera, la cual seguramente fue motivada para la obtención de piedra para la restauración de la Casa de los Reyes Cristianos de Córdoba. La verdad es que resultaría chocante que se quisiera restaurar un bien patrimonial destruyendo otro. Quizás ahí la explicación. La intervención en la gravera La Grande necesitaría del espacio y tiempo que nos ocupa esta misma presentación. Así que resumiré en la medida de lo posible. Un 50% aproximadamente del yacimiento Asa de los Látigos, de Esa de Abajo, Cortijo de la Vega y tal vez Las Estacas, pues ha tenido todos estos nombres a través de la historia, ha sido arrasado por esta gravera. Expliquemos antes que este yacimiento se conocía desde el siglo XIX, que en los 80 fue brutalmente expoliado, incluso con actos delictivos hacia personas, llegando a ver palizas, y que es uno de los lugares, concretamente una villa romana, donde más restos han aparecido, y no porque sea un lugar único. En Posadas hay muchísimos más iguales, sino por las labores agrícolas intrusivas realizadas por el propietario y la no comunicación de esos hallazgos a las autoridades, por lo que se dio la puerta libre a los saqueadores sin ningún control. Espero que lo hayáis entendido. Lo poco que no ha llegado se explica en las páginas 52 a 58, si queréis ver brevemente, 52 a 58, donde podéis ver una pequeñísima muestra de lo aparecido en este yacimiento. Son algunos restos que hoy en día se encuentran en el Museo Arqueológico de Córdoba y otros, desgraciadamente, en manos de particulares. Pero volvamos al 2006. La gravera quiso ampliar su demarcación, lo que se consintió con la previa cautela arqueológica consistente en la realización de una serie de catas o sondeos para ver si existía el yacimiento, aunque ya sabemos que existía. Tras 3 semanas, solamente 3, de trabajo, por supuesto apareció el yacimiento y el propietario de la gravera alegó que no podía hacer frente a una excavación arqueológica, a pesar de la ley. Así los trámites, este hombre supuso que el tiempo es olvido, por lo que metió la máquina en el yacimiento, incluso llegando a cotas próximas al nivel freático del río Guadalquivir. La gran pérdida de parte de este yacimiento nunca se verá compensada por la multa que recibió, siendo don Marleno lo inmensamente perjudicado. El último yacimiento excavado en Posadas fue a correlación de la obra de la variante. Lo trato muy rápidamente en las páginas 141 y 142. Aún está por publicarse los resultados en el Anuario Arqueológico de Andalucía. Sí diré que para este tipo de obras existen unas medidas compensatorias, es decir,
un porcentaje de su presupuesto general destinado a paliar ciertos deterioros, como los medioambientales o arqueológicos, etcétera, que puedan derivar de este tipo de obras. Y yo me pregunto, ¿en qué se invirtieron? ¿Tan difícil hubiese sido dar un correcto acceso a la torre de la capilla y hacer, por ejemplo, un merendero? Hoy por hoy, quien quiera ver la torre, que se averigüe la vida. Antes ya hemos visto el escrito sobre historia antigua en Posadas, y estos 5 casos son nuestra intervención arqueológica, estos últimos. Tanto los datos escuetos que he puesto como las intervenciones arqueológicas. Creo que el panorama ha sido y sigue siendo muy desolador. Así que estas carencias hacen que no tengamos pasado en mayúscula, en nuestro pueblo. Por tanto, esto conlleva simple e inevitablemente que nadie participe sobre su historia desde el punto de vista de la investigación, y mucho menos, y quizá más importante, desde el punto de vista coloquial, del ciudadano. A pesar de esta herencia totalmente vacía, nunca deberíamos olvidar o renegar, repito, nunca deberíamos olvidar o renegar de nuestro pasado, de nuestra identidad, en mayúscula también. La historia somos todos, y es nuestra. Somos lo que somos. Por favor, iros con esta conclusión de este día. Somos lo que somos gracias a la historia. Volviendo al libro, y dadas estas premisas que derivan a la tajante sentencia, no hay nada estudiado ni escrito sobre la historia antigua de Posadas, me encontré con mi propia respuesta. Está todo por escribir. De por sí, todas estas lagunas supusieron un gran reto a la hora de confeccionarlo, por lo que tuve que acudir a 2 fuentes bien diferenciadas, moviéndome entre un auténtico Hércules Poirot o Sherlock Holmes. Estos son los pequeños datos existentes en diversas publicaciones muy focalizadas y, por supuesto, la experiencia personal en nuestro pueblo, como bien ha dicho Ángel. Sobre la primera, existen artículos en revistas, solo al alcance del investigador, donde sorprendentemente se han tocado distintos temas de la historia antigua de Posadas. La recopilación de estos la llevo cometiendo desde hace unos 15 años, sea a través de fotocopias en bibliotecas, como los artículos de Rafael Fernández González, o descargando ya por fin mediante internet, ya que ahora se está digitalizando todos estos tipos de archivos, revistas, etc. Sobre la segunda fuente, mi experiencia personal, como ha remarcado mi amigo, compañero y primo Ángel, está prácticamente inédita. Estas incursiones por el campo, desde los 12 años, y que aún en la actualidad sigo haciendo, me condicionó desde la infancia a ejercer la profesión de la arqueología, que es mucho decir en tan pocas palabras. Yo soy lo que soy gracias a la historia y gracias a mi infancia, ¿no? Por eso mismo no quisiera dejar pasar este acto sin decir que ojalá me hubiese encontrado entonces, por aquellos años, unas anotaciones como las que se presentan en esta publicación, pues seguramente hubiésemos sido más de uno el que nos hubiésemos interesado por este mundo tan peculiar y lo hubiese también condicionado al estudio del mismo. No obstante, aun sin ella, ya me fascinó este mundo, al igual que una novela de asesinatos donde hay que resolver algún misterio, como Poirot o Holmes. Es así que otro objetivo de la misma es incitar la curiosidad de los lectores, entre ellos los más jóvenes, en pro de un cultivo de mentes instruidas que rebatan y amplíen estos estudios, por supuesto a partir del primero, que es el mío. Que me rebatan, por favor. Puesto mano a la obra, ya frente al ordenador, otro gran desafío fue el plantear la forma de transmitir estos datos entre el argot estrictamente científico y la difusión didáctica y amena. Era evidente que para este caso, y para todos mis paisanos y paisanas a quienes va dirigida esta publicación, inclinamos la balanza hacia esto último, dejando para otro momento la matemática profesional y excusándome ya si el lector encuentra irremediablemente algunos tecnicismos difíciles de suplantar. El libro comienza con algo bastante importante que a veces se nos escapa de nuestras mentes, la ubicación de Posadas. Y además un parrafito muy chiquitito, no he querido enrollarme. Porque es así de simple. A veces no nos paramos a pensar dónde Posadas se encuentra, pero su situación fue crucial en cuanto al aprovechamiento de los diferentes recursos naturales por parte del hombre a través de la historia.
Después pasamos a momentos paleontológicos, cuando el Valle de Guadalquivir era un mar hace millones de años. De ahí los fósiles que tan fácilmente encontramos por nuestra sierra. Siempre usaré un resto arqueológico o un elemento patrimonial para explicar una etapa histórica y su contexto comarcal y/o nacional. Así ocurre con el dolmen de la Sierrezuela y la edad de los metales, donde también expongo otros hallazgos inéditos. La falta de excavaciones arqueológicas aludidas antes hace que saltemos a la época romana. Sin embargo, debieron estar presentes para estas tierras tanto tartesos como íberos. Enseguida me planteo el nombre y ubicación de Letrum, acudiendo a las fuentes clásicas y a los restos materiales, por ejemplo sus monedas. La producción económica de esas sociedades pasan por la minería y el sector agropecuario. Por eso estudiamos las explotaciones mineras de La Plata, Calamón y las canteras de la Sierrezuela, con muchas novedades al respecto, entre otras una proveniente de los archivos de Piccadilly en Londres. Cuesta del Espino y los diferentes alfares del Baetis, como la filigrina trevesiana, aquella que incitara mi interés por la arqueología, de aquí esta pieza, servirán para exponernos la producción aceitera que llegará a través del comercio a todo el Imperio Romano. Las implantaciones rurales que abrirán el Bajo Imperio y que culminarán con su decadencia se reflejan en el yacimiento de Asa de los Látigos, del que ya hemos hablado, de la Bella de Levante. Aquí trataremos el mundo funerario romano y las villas como lugares de explotación agrícola. Con mucho lamento, poco aportaremos a la posterior llegada de los godos, motivado por la escasez de estos estudios que tanto ya me he lamentado. Completamos algo más la época islámica en Posada, debatiéndonos entre las acepciones de Al-Hanadi y Al-Fanadi, los hallazgos en el núcleo urbano y los de nuestro término municipal, antecedentes de lo que está o estará por llegar. En un siguiente capítulo lanzamos diferentes hipótesis sobre el origen poblacional de nuestro pueblo, pudiendo estar en la orilla izquierda o derecha de Guadalquivir. Nunca se ha escrito sobre este tema. Por esto aquí me arriesgo, para que estas hipótesis, en plural, puedan ser rebatidas y así, de esta manera, hacer ciencia. Ciencia en mayúscula también. Pasamos a continuación a la época en la que acontecen los dos aniversarios, la invasión de los castellano-leoneses de Al-Ándalus y sus nuevos sistemas políticos, administrativos, religiosos, etc. Para una mejor comprensión, desarrollamos claramente lo que fue la concesión por parte de Alfonso X el Sabio de Villagua a nuestro pueblo, que en muy breve línea trata de darnos un término municipal y un consejo a modo de primitivo ayuntamiento, que administrará su población y las tierras del rey contenidas en él. Esto, sencillamente, significa el 702 aniversario. Durante la Baja Edad Media, el poder monárquico no era total, en la práctica, sino que las oligarquías nobiliarias y eclesiásticas son las que realmente movieron los reinos. Por esto, este privilegio de Villagua se verá en contadas ocasiones amenazado, con continuas usurpaciones, pleitos e intentos de señorío. Todo se explica en este libro. Finalmente, llegados a los reyes católicos, se restablecerán las propiedades de la corona y del común, existiendo a partir de entonces un aumento de población que cerrará la Baja Edad Media y abrirá la Edad Moderna. Adelantamos en este libro que hablamos en la parte. Esta tratará de esta época histórica en la que prácticamente toda ella, las posadas se ven envueltas en el susodicho pleito del Picacho. 3 apéndices y un epílogo cierran el libro. Los apéndices amplían información que en él se encuentra. Uno sobre la concepción del Islam que tuvieron aquellas sociedades, no la nuestra, aquellas sociedades, obtenida de la tesis que en la actualidad redacta José Manuel Muñoz. Otro sobre los nombres de personas que nos han llegado a través de los restos arqueológicos, los auténticos primeros paisanos. Y el último apéndice, precisamente, sobre la eterna cuestión del significado de Posada y el origen de nuestro gentilicio, Maleno y Malena. Sobre el epílogo, solo decir que son mis propias conclusiones tras redactar este trabajo. Ojalá no me haya quedado corto. Ustedes, los lectores, ya me contaréis. Son muchas las personas que de una manera u otra han colaborado en este libro, incluso prestándose a ellos sin pedírselo. Todas aparecen en él. Solo espero que no se me haya escapado alguna. O haré rápidamente una mención de ellas, pues no quiero dejar escapar la oportunidad. Fernando Penco Valenzuela, Juan Lozano Mesa, Antonio Lavanda Fernández, Manuel Moral Castro, Juan Luis Ponrubio,
Emilio Navarro Martínez, David Elías Hernández, Enrique García Vargas, Horacio González Estero, Robert Berno, Rafael Fenómeno Santiago, Francisco Javier Martín Ribeiro, Juan Moros Díaz, José Renesá Rodríguez, profesor de la Universidad de Barcelona, Piero Berni Milés, Almudena Tero Gala, Luis Guzmán Rubio, Sergio Fernández Lorenzo, Manuel Lara Cambil, José Manuel Muñoz Ferreira, Jesús de la Torre, quien ha hecho las cubiertas del libro. Y, por supuesto, la directiva de Madenia Asociación Cultural, Joaquín Casado Bono, Manuel Romero Moga, Ángel Fonfrada García, Diego Guerrero Jiménez y Manuel Morín Moreno. Ya sabéis que las asociaciones, una más que otra, estamos mal financiadas, o simplemente se nos tienen más o menos en cuenta. Esta publicación ha sido posible gracias a una subvención de Diputación que venimos pidiendo anualmente, también a través de los fondos propios de la propia asociación, a través de sus socios. Y por primera vez, a la aportación que han hecho numerosas personas y algunas empresas a través del crowdfunding o micromecenazgo. Son las que al final, muchas de ellas están aquí, son las que al final aparecen en el libro, justamente en la última página. No me pararé, o sí me paro, a decirlo. Venga, sí, se lo merecen. En primer lugar, amigos por la historia de Posada y malenos por la historia. Enrique Beltrán Mora, Rafael González Carrasco, Carmen González Domínguez, Lola Carmona Alférez, José Manuel Cobo Aguilar, Uchi Domínguez Cosa, Felipe Domínguez Sánchez, Marina Domínguez Sánchez, Rafael Fenómeno Santiago, Simón Fenómeno Santiago, Miguel Ángel Ferrari Castaño. Estáis aquí muchos de ellos, María Teresa García Orán, Marta Gómez Fernández, Ana Gómez Martín, Pepa Gómez Morales, Elías Lozano Cortés, Elías Lozano García, Juan Lozano Molina, Olga Lozano Muñoz, José Antonio Lozano Porcel, Philip George Marchat de Basillar, lo he dicho bien, ¿no? Sonia de la Mata Domenech, Sonia Moya Gómez, Antonio Muñoz Álvarez, Alfonso Paredes Ríquez, Pepa Polonio Armada, Juan Romero Sánchez, Rafael Jorge Romero Sánchez, Alfonso Carlos Sánchez Gómez, Ana Sánchez Gómez, Nadia Sánchez Gómez, Pepa Santiago López, María Carmen Santiago Sánchez, Luis Jesús Soto Pereira y dos anónimos. Además, nuestro Ayuntamiento de Posada, Asociación de Desempleados de Posada Alfanadi, Mirar Basa de Maristo a través de Jesús Luján León, Francisco Martínez Herrera, Almacenes Matencio, con Manuel Matencio Casado e hijos, Planta y Jardines Córdoba, con Juan Daniel Bermejo Mayordomo y Jesús Duque López, hermanos de Elena Martínez, los hermanos Adrián y Rafael, Elena Martínez, Catherine Domínguez Sánchez, Felipe Domínguez Cosa y María José Sánchez González, Asociación Deportiva Cultural de la Gran Andalucía y Calzado New Doma, a través de Gemma Durán Márquez. Esta forma de colaborar o patrocinar no ha consistido en una simple publicidad a modo de un cartel deportivo, sino que estos paisanos han adelantado la compra de este libro para poder ayudarnos en el desembolso económico que hemos tenido en la imprenta. Para nuestra invitación, este libro ha sido un gasto mínimo dentro de los actos de los dos aniversarios, lo de la Semana del Puente de Andalucía en febrero y lo de este fin de semana que hoy arranca. Sin embargo, este libro de los aniversarios, como decía Joaquín y Ángel, aquí quedará para siempre, hasta que caiga un meteorito. Y he dicho antes gasto mínimo porque así me consta. Gasto, por ejemplo, muy inferior a cualquier comida en un restaurante de Posada, que graciosamente pueda luego irse por las cloacas. Así, espero que este libro os sea de muy buen provecho. Nutráis vuestro cerebro y alimentéis sobre todo vuestra alma. Muy, muy, muy sinceramente, muchísimas gracias a todos.